La situación en la frontera entre Ceuta y Marruecos es hoy mucho más tranquila. Las autoridades españolas aseguran que la mayor parte de los aproximadamente 60.000 personas que cruzaron de forma irregular el jueves este punto fronterizo ya han regresado, aunque como ven sigue habiendo un flujo continuo de regresos esporádicos. Muchas de estas personas aseguran haber recibido mensajes en redes sociales asegurando que el tránsito hacia España estaba abierto, que la frontera había abierto sus puertas y que no se necesitaban papeles. Mientras tanto, en la ciudad el miedo ha dejado paso a la indignación. La mayor parte de personas con las que he hablado aseguran no comprender cómo esto pudo ocurrir y piden explicaciones urgentes a las autoridades. Le doy el pésame a todas las familias de nuestros hermanos que se han ahogado en eso. Hay dos responsables, para allí y aquí, de los ahogados y los que perecerán. Pero yo me he visto como toda la barriada en peligro. Esto es un estado de emergencia y declaración de estado de sitio. Para ir a comprar al Mercadona tengo que ver un soldado de 10 y 10 metros, que me alejo de ahí, de 10 o 20 metros. Aquí somos 85.000 personas y que entran 60.000. A ver, dime usted, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos ni comprar pan. El pan no había pan, no había nada. Todo cerrado totalmente. Una situación social enrarecida que está alimentando y abonando un debate político igual de intenso. La mañana del domingo, Santiago Abascal, el líder de Vox, visitó la ciudad. Muchos numerosos de cuyos 80.000 habitantes dicen sentirse completamente abandonados e indefensos y requieren de medidas de protección urgente. La presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se ha incrementado, de hecho, en estas calles de forma exponencial estos últimos días. Desde la ciudad autónoma de Ceuta, Julián López, Euremos. Ha caído el que las autoridades consideran el principal referente en España de la red 764 en Guipúzcoa, en el País Vasco español. Se trata de un joven de 17 años detenido en una operación conjunta de la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mozos de Escuadra. Entre enero y abril de este año habría enviado numerosas amenazas contra colegios, ayuntamientos y otras entidades, anunciando tiroteos que nunca llegaron a producirse, pero que obligaron a activar dispositivos extraordinarios de seguridad. La red 764 nació en Estados Unidos y hoy opera a nivel internacional captando a menores vulnerables a través de Internet mediante manipulación, chantaje y aislamiento. La investigación también ha detectado el uso de técnicas como el swatting y el doxing para señalar falsamente a personas ajenas a los hechos. El detenido ya está internado en un centro especializado a disposición judicial. Los investigadores insisten en algo esencial: la comunicación temprana con la familia sigue siendo la mejor defensa frente a este tipo de redes. En Grecia, los bomberos continúan este domingo combatiendo varios frentes de incendios agravados por los fuertes vientos que han arrasado extensas áreas de bosques y tierras agrícolas. En la región occidental de Ática, que incluye Atenas, las llamas siguen activas en localidades como Porto Germeno y Megara. Además, un nuevo incendio se declaró el sábado por la noche en la isla de Cefalonia, mientras otro avanzaba en el norte del Peloponeso. Mientras en Francia el megaincendio de la Gironda ha sido contenido, pero seguía activo tras haber arrasado 42.000 hectáreas de bosque en tan solo 10 días. El incendio en la región de Var, al sureste del país, continúa bajo estrecha vigilancia mientras los bomberos logran contener su avance. España también sigue lidiando con nuevos focos de incendios, pero el estado de emergencia nacional declarado el pasado jueves ha sido levantado. Europa se calienta más rápido que cualquier otro continente. El aumento de las temperaturas impulsado por el cambio climático ya ha duplicado la probabilidad de incendios extremos. En el flanco oriental de la OTAN, en Lituania, soldados alemanes monitorean el campo electromagnético. No se oyen disparos ni explosiones, pero la operación está en marcha. La denominada guerra electrónica, EWA por sus siglas en inglés, tiene como objetivo recopilar información y, en caso de crisis, interrumpir las comunicaciones del enemigo. Die werden eingesetzt an verschiedenen Stellungen hier in diesem Bereich, entlang der belarussischen Grenze. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel in diese Richtung gucken, haben wir da drüben die Waldkante. Das sind ungefähr 2000 Meter bis zur belarussischen Grenze, also relativ nah.
Por motivos de seguridad, Christian no muestra su rostro y usa un nombre en clave. El equipo real está oculto dentro del camión. La posición está camuflada desde el exterior. Las tropas miden el espectro electromagnético y detectan cambios o interferencias. En un escenario real también podrían lanzar un ataque electrónico contra el enemigo. Einfaches Beispiel, wir stören Kommunikation, aber in zeitkritischen Momenten. Das ist beim Feind, wenn ich irgendwas schnell zu koordinieren habe. Ich fahre jetzt nicht links rum, sondern rechts rum. Und wenn ich dann im richtigen Moment den Störer einsetze und die Kommunikation abbricht, fahren doch alle links rum und nicht rechts rum. Informationsvorsprung, das ist der wichtige Punkt dabei. Actualmente las fuerzas de guerra electrónica solo observan y transmiten información a una ubicación central y realizan labores de reconocimiento. Otra unidad es aún más pequeña y opera únicamente con una mochila. Hier sehen Sie das KNW, das Kleinstnetzwerk, das Gehirn des Ganzen. Hier laufen alle Informationen zusammen und werden dann auch weiterverteilt. Dass die Informationen, die benötigt werden, so schnell wie möglich an der richtigen Stelle auch ankommen. Con 30 kilos a cuestas. Así es como los especialistas pueden establecer su propia red. Ya se desplegó durante las inundaciones del Valle del Ar, cuando fallaron otros canales de comunicación. Als gar nichts mehr ging, konnten wir hier ein zellulares Netz aufbauen, damit da auch die Kommunikation zwischen allen Blaulichtkräften gegeben war. Los datos y sus trayectorias en el campo electromagnético. Esta nueva moneda invisible está siendo utilizada por las Fuerzas Armadas alemanas para el reconocimiento en la frontera con Bielorrusia. En Perú, el accidente de una avioneta turística sobre las líneas de Nazca deja 13 muertos, 11 turistas y 2 pilotos. Entre las víctimas se encontraban 2 españoles, 7 italianos y 2 alemanes, junto a los 2 miembros de la tripulación. Ya el viernes se habían suspendido temporalmente los vuelos turísticos sobre las líneas de Nazca desde el cercano aeropuerto Mari Reiche debido a vientos de más de 40 kilómetros por hora. Las líneas de Nazca en el sur de Perú son enormes geoglifos trazados en el desierto hace unos 2000 años. Se distinguen especialmente bien desde el aire, por lo que los vuelos turísticos en avioneta son una atracción turística muy popular. A sus 80 años, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha lanzado oficialmente su candidatura para optar a un cuarto mandato durante la Convención Nacional del Partido de los Trabajadores de Sao Paulo. Lula se enfrenta a un duro desafío por parte del senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, que asumió la candidatura tras la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por su implicación en el intento de golpe de Estado de 2023 y su posterior arresto domiciliario. Más allá de la política interna, la campaña se ha convertido en un escenario de disputa geopolítica. Lula ha centrado su programa en la defensa de la soberanía nacional frente a los aranceles comerciales de Estados Unidos y la denominada doctrina Monroe, impulsada por Donald Trump, mientras que Flávio Bolsonaro cuenta con el respaldo de líderes como el presidente argentino Javier Milei y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Al mismo tiempo, las polémicas étnicas siguen salpicando ambos bloques. La justicia ha abierto nuevas investigaciones contra uno de los hijos de Lula por presuntos casos de corrupción, mientras que la ex primera dama Michelle Bolsonaro ha lanzado su candidatura al Senado en medio de una gran pugna interna por el liderazgo con su hijastro. Pese al sólido crecimiento económico, la seguridad y el coste de la vida continúan siendo las principales preocupaciones de los votantes. La última encuesta de Datafolia sitúa a Lula con un 48% de intención de voto, frente al 43% de Flávio Bolsonaro, lo que anticipa unas elecciones muy ajustadas y profundamente polarizadas en Brasil. En Indonesia, al menos 5 personas perdieron la vida y 41 siguen desaparecidas tras el incendio de un ferry en alta mar ocurrido el domingo. Un total de 225 personas que se encontraban a bordo fueron rescatadas, mientras que algunos pasajeros saltaron por la borda para escapar de las llamas, siendo rescatados por un barco cercano. El capitán del transbordador informó del incendio ocurrido frente a la isla de Madura. La embarcación navegaba desde la segunda ciudad más grande del país, Surabaya, en Java Oriental, y se dirigía hacia Makassar, en Sulawesi del Sur. Indonesia sufre con frecuencia accidentes marítimos. El mes pasado murieron al menos 4 personas tras el hundimiento de un transbordador cerca de la pequeña isla de Selayar.
Durante el alzamiento de Varsovia de 1944, las alcantarillas se convirtieron en pasadizos de supervivencia y vías de escape para la rebelión armada de la resistencia polaca contra la ocupación nazi. Con motivo del 82 aniversario de la insurrección, descendemos hasta ese laberinto subterráneo. Powstańcy niejednokrotnie musieli się przeciskać przez kanały, które miały niewiele ponad metr wysokości i niewiele ponad pół metra szerokości, więc to były trasy bardzo ekstremalne. Brodzili oczywiście po śliskich trasach, była wilgoć, były ścieki, były szczury, niejednokrotnie były również zwłoki tych ludzi, którzy po prostu z kanałów nie wyszli. Las alcantarillas se utilizaban para evacuar a los heridos y a los civiles. Con el tiempo los alemanes nazis descubrieron la importancia de estas vías secretas. Dochodziło do tego, że wyburzali te kanały, podtapiali, wrzucali trujące bomby, trujący gaz, więc powstańcy musieli się liczyć z tym, że w każdej chwili czeka na nich takie niebezpieczeństwo i po prostu śmierć. Una de las personas que se abrió paso por aquellas alcantarillas es Danuta Worokowska, alias Lena. Por entonces solo tenía 16 años. Miałam przed sobą chłopak, który szedł przede mną, to się trzymaliśmy za pasek, żeby nie zgubić kontaktu. A na plecach miałam przywiązanego tego chłopaka rannego, którym się opiekowałam w szpitalu tam przez kilka ładnych dni. Miał przestrzelone uda, więc się wlókł, dali mi potem kulę, więc się trochę opierał, ale głównie leżał mi na plecach. Cada paso suponía una lucha contra los propios temores y la constatación de que no había vuelta atrás. Często były momenty przystanku, bo na górze przechodzili niemieccy żołnierze, słychać było niemiecką mowę. Przecież myśmy byli bodaj, nie wiem na pewno, ale tak słyszałam, ostatnim żywym transportem powstańców, którzy wyszli, bo Niemcy się zorientowali, po prostu rzucali albo karbid, albo granaty. Se calcula que más de 5.000 personas escaparon por las alcantarillas durante el alzamiento de Varsovia.